Buenos días. Se abre la sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre. Primer punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 23, 27 y 30 de noviembre de 2015, de las que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? No. Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción al acta? No, no hay objeción. Propongo a los portavoces de los grupos modificar el orden del día, tomándose posesión por parte de don Rafael Rebollo Martín y, por lo tanto, al principio del Pleno, y por lo tanto cambiar el número 5 al punto número 2 y luego continuar con la normalidad del Pleno para hacerlo con normalidad. Pues, por lo tanto, llamo a don Rafael Rebollo Martín, nos ponemos en pie para que tome posesión del cargo. Pongo la mano sobre la Constitución. Rafael Rebollo, una vez recibida la credencial que la acredita como concejal, ¿jura usted por su conciencia y honor cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de concejal de la ciudad de Trujillo y guardar y hacer la Constitución como norma fundamental del Estado? Pues habiéndose tomado posesión formalmente, le pido que ocupe uno de los asientos aquí a mi izquierda para el normal desarrollo del Pleno. Bienvenido. Pues ahora, entendiendo por el portavoz de Izquierda Unida alguna objeción a las actas, señor portavoz de Izquierda Unida, que es el único punto que se ha visto. No, se han visto 2 puntos, pero vamos, no hay ninguna. Bueno, hombre, la toma de posesión, queremos cambiar el orden del día. No, agradezco la espera, la agradezco, de verdad. Venga. Segundo punto del orden del día, levantamiento de reparos interpuestos por intervención. Se dictaminó en Comisión de Hacienda 3 reparos puestos por la intervención de este Ayuntamiento, consistentes en el no disponible de partida presupuestaria para hacer frente a su pago del mes de septiembre de 2015, con una suma total de 54.255,86, del mes de octubre del 2015, con una disponible de, se lo digo ahora mismo, 32.000 euros, si no me equivoco, 32.357,18, un reparo, el número 3 del mes de noviembre, con una suma total de 73.701,36, y un cuarto reparo, si no me equivoco, que no tengo el número 4, el número 4 del mes de diciembre, con una suma total de 300, un segundito, se lo digo ahora mismo, 316.000. Sí, un minuto, se lo digo, si está aquí al principio. Se lo digo. Un total de oh, no está en la primera hoja. Aquí está. De 336.060,88 euros. Saben que esto es consistente en gastos que se han realizado sin contar con partida presupuestaria que sea soporte dicho pago. Como son partidas en las que no se puede hacer modificaciones de crédito, es necesario que sea el Pleno, que es el máximo órgano del Ayuntamiento, el que levante el reparo puesto por intervención a estas facturas para que puedan ser abonadas y pagadas e incorporadas al presupuesto del 2016 con un procedimiento de un reconocimiento extrajudicial de crédito, pero evidentemente para evitar cualquier retraso tanto en pago, que parte del reparo del mes de diciembre son las nóminas de los trabajadores de la casa, para evitar que se les paguen a principios del mes de enero y se les paguen antes, pues se trae a la celebración de este pleno el levantamiento de los 4 reparos que, como digo, suponen una desviación presupuestaria sobre lo que a principios del 2015 se presupuestó en el documento que avalaba los ingresos y gastos de este ayuntamiento. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas.
disculpen por el retraso y a don Rafael Rebollo sea mi máxima bienvenida y con el deseo de que el trabajo dé fruto, que es para lo que estamos aquí, para trabajar y para que nuestro trabajo de alguna manera se vea recompensado en mejor hacer para la ciudadanía, ¿no?, que es para lo que nos han puesto en estos puestos, valga la redundancia. Sobre lo que nos compete, sobre el levantamiento de reparos interpuestos por intervención, mucho y poco que decir. Mucho que decir porque por el significado que ellos tienen y poco que decir porque es evidente que los reparos pues van a estar levantados, ¿no? Pues es lógico, ¿no? Y porque además desde mi grupo creemos que es necesario. Sobre todo el cuarto reparo, que es el que lleva una carga social más importante, pero no tenemos que olvidar qué significa esto. Esto significa que se ha presupuestado francamente mal. No mal, se ha presupuestado muy mal. Porque evidentemente cuando uno escudriña un poco y se pone a analizar las distintas facturas que hay, bueno, hay cosas bastante gordas. Es decir, hay cosas que salen de ojo y que a la hora de elaborar el presupuesto pues se tenían que haber dado cuenta, ¿no? Es decir, hay facturas, no voy a entrar en el detalle porque no me parece que a estas alturas tengamos que entrar en el detalle de cada factura, a quién se le debe y qué cantidad, ¿no? Pero a grosso modo sí que hay algunos gastos que se tienen que tener muy en cuenta en el presupuesto. Pues gastos, por ejemplo, como pueden ser gastos de conservación o gastos de telefonía, etcétera. Es decir, hay ciertos elementos que un presupuesto más o menos bien hecho, no bien hecho, el presupuesto está bien hecho, sino bien pensado, debería tener en cuenta, ¿no? Ya en su momento, cuando hablábamos del presupuesto, le decíamos que nos parecía un presupuesto muy de gestoría, muy de gestión y muy de, bueno, pues de cara al público, ¿no? De decir, hemos bajado mucho el presupuesto y ahora nos damos cuenta de que lo que hay no era lo que había. Y es necesario una modificación gorda, una modificación que va más allá del 4 o 5% del presupuesto, que supone una cuantía importante en un presupuesto, sobre todo en lo que ello implica en el presupuesto del ejercicio siguiente, ¿no? En el que si en este nos hemos apretado cinturón, yo no sé si ya tenemos cintura o tenemos posibilidades de hacer más agujeros al cinturón, ¿no? Seguramente no. Pero repito, en esta primera intervención no voy a entrar en detalles porque tampoco me parece demasiado correcto. Es evidente que los reparos se van a levantar y por nuestra parte el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. Si de nuestro voto dependiera, pues es evidente que saldría adelante, ¿no? Por necesidad, no por otra cosa. Pero nuestra abstención es una abstención simbólica en el sentido de decirles hagan las cosas mejor. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Pues yo comienzo mis palabras, mi intervención con lo que terminaba el portavoz de Izquierda Unida. Nosotros vamos a abstenernos en este punto de orden del día, más que nada por el significado que tiene, ¿no?, y a quién va dirigido. Estamos hablando de trabajadores y estamos hablando de proveedores que la verdad es que con la situación que estamos atravesando estos últimos años no creo que sea la mejor y que el dinero les hace falta a todos. Pero sí me gustaría hacer algún comentario, ¿no?, sobre este aspecto. Mire, tirando de hemeroteca, como todo se guarda en la hemeroteca y las palabras que dijimos en su día, en el mes de abril, cuando presentamos los presupuestos, nosotros, el Grupo Socialista, venía a decir que los presupuestos no se ajustaban a la realidad que existía en la ciudad. Y la anterior portavoz del Partido Popular, en aquellos entonces, pues vino a decirnos que el presupuesto que se había realizado era un presupuesto prudente, transparente y realista. Nos estamos dando cuenta de que de realista nada, de prudente menos y de transparente tampoco, porque hay muchas partidas que se tienen que tocar en este caso, ¿no? Estamos hablando de $500.000 de euros prácticamente, estamos hablando de casi o algo más de un 5% del presupuesto, que es importante, y estamos hablando de que este dinero que vamos a adelantar ahora se tiene que detraer de los próximos presupuestos de alguna manera. Eso es una verdad como un templo y no se puede obviar. Mire, yo tampoco he ido a entrar en muchos detalles, pero sí hay partidas presupuestarias que yo creo que a lo largo de estos 5 años que llevan ustedes gobernando ya saben cuáles son sus cuantías más o menos en el costo que tiene para este ayuntamiento. Y estoy hablando, por ejemplo, de la partida de alumbrado, en la que al alumbrado público pasaron ustedes de 200.000 a 180.000 euros presupuestados, y en el alumbrado de edificios municipales pasaron de 90.000 a 80.000. Bueno, pues la suma de las dos
hemos superado con creces el gasto que hemos tenido. Hemos superado en 32.000 euros el gasto de consumo de luz, en este caso. Y otra de las partidas también significantes es la partida de telefonía, en la que ustedes pues alardeaban de que habían bajado el gasto de telefonía en un 24% y resulta que hemos superado en 10.000 euros más el presupuesto del 2014. Con lo cual, todo aquello que parecía que iba a ser jauja y que habían bajado un presupuesto y que íbamos a tener disponibilidad para otro tipo de gasto, pues se ha quedado en agua de borraja. Y hay alguna otra partida también que nos sorprende, si nos gustaría que nos explicara usted, señor alcalde, que es la del reparo número 2, en lo que afecta a la empresa Lerpa 2002, Sociedad Limitada, en la que se realizaron las obras del Centro de Acogida de Animales y en el que el informe de intervención se desprende que hay un incremento superior a un 10% del presupuesto total de la obra. Más que nada porque nos digan que ha habido o que ha sido ese desvío presupuestario en una obra que suelen venir siempre con cierta rigidez, ¿no? Y le quiero recordar también, porque todas estas cosas después a uno le hacen pensar que muchas veces no estaba equivocado, ¿no? O no nos equivocamos, ¿no? En este caso, en el Grupo Socialista, cuando hacemos algún tipo de propuesta, cuando en el 2011 le propusimos que destinara 1 millón de euros de los presupuestos a empleo, viendo la situación que estaba atravesando la ciudad, y vimos cómo en el 2015, y sin decírselo, ustedes presupuestaron más de 1 millón de euros, porque la verdad es que hacía falta, verdaderamente hacía falta, y que no actuábamos de la misma manera. Nosotros nos callamos porque vimos que era bueno para la ciudad, que eran buenos para las personas que lo estaban pasando mal, incluso había unas elecciones por delante. Y yo le vuelvo a decir lo de siempre, el Grupo Socialista está para apoyar, para ayudar, sobre todo para mejorar pues el modo de vida de los ciudadanos de Trujillo y los trujillanos, ¿no? Y queremos que cuenten con nosotros, de verdad, queremos que cuenten con nosotros, y si contaran con nosotros quizás otro gallo les cantaría, ¿no? Yo creo que les hace falta un poquito de humildad y de transparencia a la hora de los números, porque independientemente de que podamos hacer alguna crítica constructiva como la que estoy haciendo hoy, porque yo creo que como estamos en Navidades tampoco es hora de andar de otra manera, ¿no? A degüello, que se podía utilizar, y usted bien lo sabe, ¿no? Hay muchas formas de explicar esto de los reparos, y en este caso yo creo que estoy utilizando una intervención comedida, diciéndole que hay cosas que yo creo que se podían haber resuelto, que no se tenía que haber hecho un presupuesto tan ajustado como se hizo, y en partidas en las que todos conocemos y sabemos cuál es el valor de las mismas. Pero bueno, en aquellos momentos se quedó muy bien, y yo creo que no se hizo con segunda porque había elecciones y nada de eso, pero bueno, se quedó muy bien en el sentido de que se había bajado el presupuesto, de que íbamos a tener más de un 23% para manejar nuestros dineros a la hora de hacer inversiones por parte del ayuntamiento, que después hemos visto que muchas de ellas, porque después hay quizás otras muchas también que saltan lejos, pero tampoco es el día de explicarlas aquí todas, ¿no? Decirles eso, que nos vamos a abstener y que sea un poquito más prudente a la hora de preparar los próximos presupuestos, que tienen que estar ya pronto a aparecer por la sesión de pleno. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco el tono de las intervenciones, pero yo acepto casi todas las críticas que se han hecho en el buen sentido, porque tampoco una cuestión como esta es para venir a sacar pecho, entendamos, ¿no? Siempre que hay una modificación presupuestaria, siempre que hay un reconocimiento extrajudicial de crédito, siempre que hay un levantamiento de un reparo, evidentemente es la evidencia palmaria de que algo en el presupuesto no funciona bien, que puede ser por muchos motivos, y yo lo que quiero aclarar es algunas de las cuestiones que se han puesto aquí encima de la mesa. Quizá, y lo hablamos en la comisión, el pecado original de todo esto fuera el presupuesto del 2011. El presupuesto del 2011, cuando se llegó al gobierno, este equipo y el 99% de los equipos que llegaron, independientemente del signo político que tuvieran, se encontraron con unos presupuestos que venían de una etapa en la que no había control presupuestario y evidentemente se nos exigió rigor presupuestario, y recuerdo aquel primer debate con mucha claridad, ¿no? Y hablábamos de que era un presupuesto muy realista. ¿Se acuerda el portavoz de Izquierda Unida? Y eso es cierto. Nadie sabía, cuando se hizo el presupuesto del 2011, que nos íbamos a encontrar con una nueva figura, por denominarlo de alguna manera, una nueva figura presupuestaria. Y esa figura presupuestaria fue el techo de gasto. Esto quiere decir que aunque ingresaras más dinero, nunca podías hacer un presupuesto más grande de lo que ese techo de gasto te marcaba. Y eso evidentemente es lo que ha venido pues marcando la elaboración de los presupuestos posteriores en este ayuntamiento y en otros muchos.
En este ayuntamiento nos encontramos además con una situación de déficit, e incluso en otros ayuntamientos con situaciones de superávit, pues no podían tocar esos fondos de los que disponían para poder aumentar pues la partida de ingresos o las inversiones u otra serie de cuestiones. A partir de ahí, nosotros reconocemos que los presupuestos que vamos haciendo son presupuestos muy ajustados. Hoy nos enfrentamos a un reparo, en otras ocasiones nos hemos enfrentado en algún otro debate en el Pleno con modificaciones de crédito para tener que evitar llegar a un reparo. Para este equipo de gobierno y para este alcalde lo más sencillo posiblemente hubiera sido esperarse al 4 de enero, que el presupuesto está prorrogado, y haber, por lo menos, la cuestión de nóminas, que es lo más importante, haberla firmado para el 4 de enero, que entre el 1 y el 5, como respondía en el último pleno, pues está bien que se pudieran pagar y haber pagado las nóminas el 4 de enero. Pero entendíamos que ya que hacíamos este pleno ordinario, porque corresponde, lo normal era traer toda esta serie de cuestiones. Y evidentemente yo coincido con ustedes en una cuestión. No es plato de gusto para un equipo de gobierno tener que traer a pleno el levantamiento de un reparo, una modificación presupuestaria o cualquier cuestión porque supone que no se ha presupuestado bien o se ha gastado más de lo que se ha presupuestado, que es lo que ha pasado fundamentalmente aquí. No hemos gastado más en telefonía, no hemos gastado más en alumbrado público, lo que es en consumo, lo que esas partidas están vinculadas con otras en las que sí hemos gastado más y evidentemente hemos detraído de esas partidas. La vinculación presupuestaria ha hecho que esas partidas estén mermadas por otros gastos de partidas aledañas, que se lo puedo explicar, o de partidas vinculadas, que es la palabra exacta, se lo puedo explicar o se lo puede explicar la interventora en cualquier otro momento. Esa cuestión es la que quiero que quede claro. No es que no se haya presupuestado bien para luz o no se haya presupuestado bien para telefonía, sino simplemente, que es lo que más puede salir de ojo, pues es que esas partidas están vinculadas con otras en las que se ha gastado más dinero de lo presupuestado y evidentemente se han ido haciendo gastos que tenían consignación presupuestaria porque estaban vinculados y al llegar los pagos finales de estos meses de esas partidas pues estaban agotadas. Por lo tanto, se hacía 3 referencias por parte del portavoz socialista a 3 ideas: transparencia, prudencia y ajustado a la realidad. Yo puedo reconocerles a los 2 portavoces, y lo he dicho, y lo digo por tercera vez, que nos hemos podido equivocar al hacer el presupuesto, pero transparencia toda porque están aquí. Hay muchas fórmulas y nosotros, yo de verdad, intento, se lo digo con toda la claridad, si hubiera algo que ocultar a lo mejor no lo haríamos de esta manera, habría 20.000 subterfugios para poder evitar este punto, pero no hay nada que ocultar, se ha gastado más de lo que se ha presupuestado en algunas partidas y evidentemente lo que queremos es solucionarlo. Fundamentalmente, y usted lo ha dicho, la partida de empleo social es la que más ha aumentado con una desviación de algo más de 200.000 euros, que es la cuestión que ha hecho que haya ese cuarto reparo. La partida de obras ya venía muy mermada por sí en el presupuesto del 2015. Evidentemente, si ven, muchas de las facturas son materiales de construcción, de obras que se hacen por parte del ayuntamiento, y el resto de partidas, excepto la de las nóminas, que es por la desviación presupuestaria en empleo social, pues evidentemente son gastos normales que hubieran quedado en aproximadamente unos 140.000, 150.000 euros de desvío, que viene siendo una cantidad normal. De lo que se trata es que no se quede ninguna factura en el cajón, que las facturas estén todas consignadas presupuestariamente, que queden reconocidas antes de que finalice el año 2015 y que se puedan pagar. Que evidentemente esto es una manifestación de que este año se ha gastado más, hemos presupuestado mal en algunas partidas, sin ninguna duda, pero también queda claro, y yo tampoco quiero entrar en el debate factura a factura, que el 80-90% de ellos son facturas que corresponden a la más absoluta normalidad de funcionamiento del ayuntamiento y que el gran desvío, reitero, viene en la bolsa de empleo social, en el plan de empleo social. Yo les acepto toda crítica que quieran hacer, independientemente de que sea Navidad o no, pero lo único que les pido es que no hablen de falta de transparencia, porque están aquí y se está debatiendo en un pleno y se ha debatido cualquier modificación presupuestaria, cualquier reconocimiento extrajudicial de crédito, el levantamiento de un reparo, cualquier cuestión. Vuelvo a decírselo, yo podía el 4 de enero haber levantado el reparo con mi firma porque estaba el presupuesto prorrogado y que esto no hubiera venido a pleno, pero entendía que era mucho más correcto hacerlo, aun asumiendo el coste que evidentemente ustedes puedan hacer, que su labor de oposición, de criticar la gestión del gobierno, que evidentemente en este caso pues ha fallado. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, parece que me leía el pensamiento. Evidentemente yo no he hablado de transparencia porque entiendo que esto es transparencia. Lo que ocurre es que yo no estoy de acuerdo con el método, ¿no? Es decir, se puede ser transparente desde el principio o transparente al final.
y uno se puede ver obligado a ser transparente al final, obligado entre comillas. Usted ha explicado muy bien que esto no es ninguna obligación, que cualquier otro podría haber usado cualquier otro subterfugio para enmascarar esta situación, ¿no? Y efectivamente esto es transparente, es decir, esto es dar conocimiento al Pleno de la situación real del Ayuntamiento. Pero previo a esto hay acciones, ¿no? Y lo que nosotros pedimos es transparencia en esas acciones, ¿no? Porque efectivamente el mayor coste de estos reparos es el coste social. Y nos enteramos ahora del coste social. Seguramente, si previo a esto hubiéramos tenido información de un montón de cosas, pues a lo mejor llegamos a este reparo con otra actitud. Y eso que entiendo que tanto la actitud del Grupo Socialista como la actitud que está mostrando Izquierda Unida es de lo más tranquila y de lo menos crítica o ácida posible, ¿no? Pero en fin, recuerda usted que hay un acuerdo de estos tres grupos que para empleo social, evidentemente, y previo informe de servicios, pues nosotros solemos hacer, no me gusta la expresión vista gorda, ¿no? Pero sí solemos ser laxos con las distintas contrataciones que se puedan hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? Desde mi punto de vista le ha fallado la comunicación con nosotros. Y llegamos a esta situación de reparos que me parece elegante por su parte, es decir, llegar a un último pleno antes de año y decir, señores, tenemos reparos y hay que levantarlos, me parece correcto y me parece un ejercicio de transparencia final. Un ejercicio de transparencia final, no de transparencia inicial, ¿no? Y a lo mejor lo que estamos pidiendo es que la transparencia, dado que hay una comunicación muy fluida con los dos grupos políticos, pues hubiera estado más al principio que al final, ¿no? Les reitero que nosotros vamos a abstenernos porque nos parece necesario y porque entendemos que el mayor coste o el monto mayor de estos reparos es la carga social y que evidentemente pues está bien que los trabajadores cobren en este mes de diciembre porque tienen su derecho a hacerlo, ¿no? Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, brevemente, porque yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que lo que tenemos que ser es consecuente. Mire, si hay cierta preocupación en mi grupo político por la deriva económica que está tomando el Ayuntamiento. No, quizás no es el momento de hablarlo. Yo creo que tendremos la oportunidad de una reunión de portavoces, de hablar cuál es la situación económica del Ayuntamiento. Pero sí es cierto que nos preocupa porque, bueno, vemos que hay proveedores que tardan 3 y 4 meses en cobrar. Vemos que quizás por falta de tiempo a unas nóminas estos meses atrás han llegado el día 2 o el día 3, había personas que nos llamaban preocupadas evidentemente porque la situación económica no es buena y nos preocupa, de verdad, nos preocupa la situación económica. Esto que se ha hecho hoy, los 4 reparos que ustedes presentan, hay que hacerlo y se va a hacer y nosotros ya le hemos dicho que nos vamos a abstener porque creemos que es conveniente, además, porque la situación no es buena y tanto los propios trabajadores como las propias empresas trujillanas pues no están atravesando por buenos momentos y cuanto antes les liquidemos en parte, una parte a los proveedores y lo que le corresponda a los trabajadores, yo creo que es importante. Cuando ya le hablaba de transparencia, mire, quizás esto lo podíamos haber hecho antes también, en vez de esperar al último pleno del año, quizás se podía haber ido haciendo a medida que se iban preparando los reparos, en el mes de septiembre, octubre, se podían haber hecho quizás también los cambios oportunos para no llegar ahora en este punto. Y yo creo que en esa medida, y siendo conscientes los 3 grupos políticos, ustedes ya lo son, porque evidentemente son los que gestionan los dineros de este ayuntamiento, pero habiendo tenido conocimiento también los grupos políticos de la oposición, yo creo que esto se hubiera podido ir haciendo de otra manera. Pero le vuelvo a incidir en lo mismo. Me preocupa la situación económica de este ayuntamiento. Yo me gustaría que un día habláramos largo y tendido de cuál es esa situación y de cómo tomar medidas en ese aspecto. Mire, yo una de las propuestas que le hice a principio de legislatura fue lo de crear pues una oficina de control del gasto, que yo creo que era conveniente. Sabemos que no disponemos de más funcionarios y de que quizás es un costo importante y añadido, pero yo estoy bien seguro que las personas que pusiéramos en esa oficina de control del gasto iban a sacar no solamente para su sueldo, sino que iban a tener un ahorro importante para este ayuntamiento. Porque, mire, comprar al pertute, aunque esté mal dicho, pues siempre nos trae consecuencias negativas. Y cuando hay una oficina que controla el gasto vía presupuesto, quedámonos, es un ahorro. Y es otra medida de transparencia de cara a los ciudadanos, ¿no? Y después hay otra cosa que yo también le he dicho en alguna otra ocasión y que quizás nos tenemos que tomar en serio, y era enajenar parte de esas parcelas que tiene este ayuntamiento, que no nos valen para nada, que lo mismo hay personas que están dispuestos a comprarlas porque tienen un dinerito y quieren comprar una parcela.
Y yo creo que es hora de que nos pongamos en eso, en decir, venga, ¿qué es lo que tenemos en este ayuntamiento que se pueda enajenar, evidentemente, que sean bienes públicos, pero que tengan un destino final a un usuario, a un ciudadano, y que ese dinero, bueno, pues lo podamos meter dentro de lo que son los recursos de este ayuntamiento? Es decir, yo creo que lo mismo que le he lanzado ahora 2 propuestas y el portavoz de Izquierda Unida le puede lanzar otras también. Yo creo que es el momento de sentarnos quizás y de ver cómo está la situación económica y de darle una solución que de cara a estos próximos 3 años, que aunque mucha gente crea que se están viendo brotes verdes, es incierto, yo sigo sin ver los brotes verdes todavía. Yo creo que la situación no está mejorando, estará mejorando en la macroeconomía, pero lo que es la microeconomía, en la economía pequeña, en la economía familiar, ahí no, ni está mejorando ni va a mejorar en los próximos años. Yo creo que nos tenemos que tomar en serio, porque lo mismo que se presupuestó una gran partida para empleo social y para empleo en este último año, en 2015, creo que en este año vamos a tener que estar, si no rondando los mismos parámetros, estar muy cerquita, porque la situación de empleo no está mejorando en la ciudad y tenemos que echar una mano, como quiera que sea, desde las instituciones. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, y yo, como usted ha hecho en su primera intervención, voy a empezar por donde ha terminado usted. Los 2 portavoces han hecho referencia a que por qué hemos esperado a este pleno para levantar los reparos. Pues porque evidentemente cuando llega el primer reparo en el mes de septiembre hay previsiones de ingresos en el presupuesto contempladas que aún pueden hacerse realidad. Y una de ellas es la enajenación de parcelas, que se han puesto a subasta en 2 lotes y que han quedado desiertas. Que ahora hay que ir a un segundo enajenamiento de parcelas, en el que se reduzca la cantidad, el precio, la tasación hecha por los técnicos de la casa, en las cantidades que la propia ley va marcando para enajenar esas parcelas. Cosa que podía, en parte, haber supuesto no haber tenido ni tan siquiera que hacer un reparo, sino haber hecho una modificación presupuestaria por aumento de ingresos que hubiera permitido el que no hubieran tenido que hacerse esos levantamientos. Por eso nos han traído los reparos. Se da la circunstancia de que se añade el reparo de las nóminas que se podían pagar el lunes 4, pero no nos pareció oportuno y decimos, bueno, pues ya evidentemente se traen todos los reparos al pleno, se levantan, se asume el coste político que esto tenga, que tampoco sucede absolutamente nada, y queda solventada la cuestión incorporada. Esa es la idea. Pero evidentemente hay un planteamiento de enajenamiento de parcelas que el Ayuntamiento viene trabajando, pero que no es nada sencillo, porque usted lo ha dicho, la situación económica global mejora, pero no, aunque yo discrepo con usted, dice no hay ningún brote verde. Evidentemente la macroeconomía mejora, como la crisis empezó por la macroeconomía y luego fue llegando a la microeconomía. Tengamos la esperanza de que tiene que llegar a la microeconomía también la mejora. Aún reconociendo con usted que evidentemente la situación es difícil, porque nosotros vivimos en uno de los lugares, evidentemente, en los que tardó también más en llegar la crisis y tardará más en marcharse, porque el tejido productivo, toda una serie de circunstancias, pues evidentemente hacen más difícil que la recuperación sea más tangible. Sí que hay menos paro en la ciudad, veía los datos la pasada semana, saben, y vuelvo a repetirlo, lo he dicho en más ocasiones, nunca este alcalde, otros muchos, incluso compañeros de mi partido, públicamente el paro ha bajado en 30 personas, ha bajado en 20 personas, ha bajado en 15, y evidentemente es un orgullo, porque esas 15 personas son 15 personas menos que han detraído. Hay aproximadamente 150 parados menos que había a principios del año. Son datos que se pueden contrastar. Estamos en los 1.061 parados, si no me equivoco, el último dato. Hemos estado en noviembre en 1.021, recordándole que en algunos puntos más álgidos de la crisis hemos llegado a estar en algo más de 1.300, con lo cual hay un descenso considerable, pero coincido con usted en las dificultades estructurales que el paro tiene en nuestra ciudad, que ese es otro problema añadido que tendríamos que analizar y ver. Yo, después de 4 años, evidentemente, lo hemos hablado ya en más de alguna ocasión los portavoces, creo que hay problemas estructurales de paro en la ciudad. Gran parte del paro que hay viene del sector de la construcción, y en tanto en cuanto no haya una recuperación ostensible del sector de la construcción, es difícil recolocar a esas personas que estaban en esa situación, ¿no? Por lo tanto, preocupante, y evidentemente el empleo social, muy a pesar de muchos y de muchas cuestiones, entiendo que debe ser una de las prioridades, que es lo que nosotros evidentemente hemos mantenido y son causa fundamental de este reparo. Me hacían una pregunta anterior, en su anterior pregunta, sobre la cuestión del ERPA 2001,
que el interventor hacía referencia a ella. Todas las modificaciones que ha habido de esa obra están justificadas técnicamente por parte de los técnicos, son los que han certificado que ha habido que hacer una serie de modificaciones en el proyecto que han hecho incrementar su coste. Se adjudicó por unos 74.000 euros y estamos hablando de un desvío de obra real de 25.000 euros aproximadamente, con el IVA o algo menos. Con el IVA se va a los casi 30.000, pero estamos hablando de una modificación en desvío de obra de esa cuestión, pero justificadas todas por los técnicos de la casa que han controlado la cuestión de esa obra. Y la situación económica del ayuntamiento, usted hace referencia a los proveedores, a las nóminas. Mire, las nóminas se han pagado estos 2 meses así porque en ocasiones dependemos de los ingresos de fondo. Este ayuntamiento no tiene un problema económico real grande de gestión de deudas millonarias, etcétera, etcétera. Hemos tenido que devolver subvenciones, ha habido que hacer una serie de operaciones de tesorería para pagar a los proveedores que se debían en casi 2 millones de euros, fundamentalmente a la empresa de la basura, toda una serie de cuestiones que evidentemente, pero no tenemos grandes deudas como tienen otros municipios. Lo que tenemos es un problema de liquidez mensual. Ese es el problema real de este ayuntamiento, un problema de liquidez mensual, que dependemos en muchas ocasiones de los ingresos de otras administraciones, que si se retrasan lo más mínimo, pues en muchas ocasiones nosotros tenemos dificultades para pagar. Hoy, una vez finalicemos este pleno, se hará el pago de las nóminas del mes de octubre. La paga extra se ha hecho de diciembre, se ha hecho con absoluta normalidad la paga de la paga extra, y vamos a contemplar en el presupuesto del 2016 la devolución de la paga del 2012 en el porcentaje real pertinente. ¿Por qué se pagan hoy las nóminas con absoluta normalidad? Pues porque se nos van pagando ingresos de otras administraciones, ADICON, Gobierno de Extremadura, Junta de Extremadura, Diputación Provincial, que evidentemente se nos deben. Que tampoco les acuso de nada, evidentemente también van funcionando conforme a sus disposiciones de liquidez y de tesorería. Esa es la cuestión. El organismo de recaudación y gestión tributaria antes pagaba antes de final de mes y ahora viene pagando entre el 1 y el 2. Nuestras participaciones normales, y ahí es lo que va, y lo primero que se paga siempre son nóminas, y lo que intentamos es que así sea, y eso es de lo que tratamos. Yo estoy dispuesto a que en ese documento del presupuesto del 2016, que está muy avanzado, que evidentemente contempla los gastos de los que hoy levantamos el reparo, que quedan libres para poder ser pagados. Ahora hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito, evidentemente, incorporarse al presupuesto del 2016. Pues de lo que se trata es, vuelvo a reiterarlo, de un ejercicio de transparencia, un ejercicio de normalidad, y que nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente en hablarlo al principio, pero que en muchas ocasiones, hasta que la interventora no baja ya con el reparto y te dice, oye, que esta vez no tenéis partida, y se plantean posibles soluciones para no tener que llegar a este punto, por eso no se les informa, pero no hay ningún inconveniente, evidentemente, en informarles de estas cuestiones. Entiendo que suficientemente debatido, se somete a votación el levantamiento de reparos interpuesto por intervención. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría absoluta de los presentes. El tercer punto del orden del día, modificación puntual número 8 del Plan de Protección del Casco Histórico de Trujillo en relación con la UA2. Les informo a los portavoces que quedamos pendientes de un informe del técnico municipal. Ese informe no está porque no ha habido tiempo material para que así fuera, pero yo sí les pido que avancemos en la cuestión y que el informe se incorpore en el periodo de alegaciones. Esto va a tener que volver a pleno. Les pido que, si les parece bien, hagamos una aprobación inicial. Va a haber un mes ahora de exposición al público, de alegaciones, y se va a incorporar el expediente. Y es que no tengo que justificarme, es que es una cuestión que ustedes saben que todos los meses el juzgado nos pregunta de cómo está esta situación. Tenemos a muchos propietarios que quieren solventar este tema, y todo lo que podamos ir avanzando, yo creo que es una cuestión positiva. El técnico, verbalmente, yo sí les digo que está mayoritariamente a favor, que evidentemente tiene que trasladar un informe por escrito, que no sería necesario, obligatorio, pero que lo entendíamos para ir más seguro. Como hay que ir a una aprobación, esto es una aprobación inicial y luego habría que ir a una provisional, yo les pido que, aun a pesar de eso, debatamos el punto y evidentemente se pueda avanzar en esta cuestión, porque es importante también para el bien, ¿no?, del urbanismo de esta ciudad, y sobre todo para los propietarios que en esa zona tienen cuestiones que hacer y que decir. ¿Alguna intervención sobre este asunto, aparte que ahora debatamos sobre el asunto de pedirles que el punto se incluya en el orden del día? Señor portavoz del PSOE, ¿alguna cuestión de que se pueda debatir este punto? Vale.
Bueno, pues se lo planteo. Para que todo el mundo nos entienda, es la unidad de actuación número 2, que está dentro del Plan de Protección del Casco Histórico de Trujillo, la parcela en la avenida de Monfragüe, en el margen izquierdo, donde hay una nave de almacenes El Árbol y una serie de viviendas unifamiliares ahí ya establecidas desde hace tiempo. Como saben, ahí se hizo un planeamiento urbanístico que fue recurrido por parte de los propietarios de esas viviendas y de la nave, que fue ese planeamiento urbanístico fue pues evidentemente denegado y no ajustado a la legalidad según una sentencia judicial de obligado cumplimiento, que nos obliga a que dejemos un nuevo planeamiento para que esa zona pueda desarrollarse urbanísticamente. Se llevan negociaciones con esta cuestión desde el principio de la legislatura. Hay un informe de la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda y Arquitectura y Territorio de la Mancomunidad de Municipios de Trujillo, que cuenta e intenta tener bueno, pues como elemento fundamental lo que la sentencia dijo y las opiniones de los propietarios de esa zona. Es necesario el que los propietarios se hagan cargo de la urbanización de una calle que va a ir paralela a la avenida de Monfragüe y a la que habría que hacer una salida en la zona de la nave donde estaba antiguamente almacenes El Árbol, y evidentemente de lo que se trata, como digo, es de poder aprobar esa modificación de manera inicial, que se ponga al público, se incorporará el informe del arquitecto municipal y luego habrá otro debate en el Pleno sobre la aprobación provisional, pero el juzgado todos los meses envía una notificación a este ayuntamiento pidiendo que se le envíen los avances que sobre esta materia se han hecho. Creemos que después de 4 años pues es importante que podamos avanzar en esta cuestión, que desbloqueemos el planeamiento urbanístico de esa zona y que evidentemente podamos permitir que gente que tiene parcelas allí, que negocios que se quieren establecer, puedan hacerlo con absoluta tranquilidad, normalidad y con todas las obligaciones legales evidentemente cumplidas, y que este ayuntamiento pues ponga los medios para que así sea. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, esto es una nueva figura, ¿no? Es lo que nosotros hemos llamado el urbanismo obligado, ¿no? Entonces, nos obligan a urbanizar por urbanismo obligado, ¿no? Hombre, dentro de esa obligación que nos marcan, también tenemos nuestros límites. Y reconozco que nosotros fuimos uno de los que, junto con el portavoz del Grupo Socialista, le pedimos que se incorporara un informe del técnico municipal que nos orientara, que nos diera un poco luz a este punto, ¿no? Nosotros también nos vamos a abstener. Hoy la cosa va a abstención hoy. Y le voy a decir por qué. Nos vamos a abstener porque la idea es ver luego después cómo se desarrolla un poco más el estudio de detalle para poder intentar hacer algo, ¿no? Ahora en el fondo no es nada más que una idea que entendemos que es buena, que hay que desbloquear una situación que lleva desde hilo tempore ahí muerta y que está bien desatascarla. Son muchos los propietarios que así lo han pedido y efectivamente es urbanismo obligado. Nos están obligando, pues vamos a hacer caso a esa obligación, ¿no? Pero nos resulta extraño, ¿no? La zona a urbanizar nos parece complicada y entendemos que cuando veamos un estudio más de detalle pues podremos tener algo más que opinar. Por ahora nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, la resolución judicial, o lo que se prevé dentro de la misma, es dar solución a ese terreno, ¿no? Que ha sido bastante conflictivo desde que se aprobó el Plan General de Urbanismo anterior, y en el que, bueno, ha pasado en algún otro terreno aquí en Trujillo donde ha habido graves problemas y que todos conocemos y que siguen existiendo y que tienen una perspectiva totalmente distinta de resolución a la que van a tener este. Pero bueno, sí es cierto, y que nosotros le pedimos un informe del arquitecto, más que nada por saber si se cumplían los parámetros que tenía que existir. El informe, había un informe de secretaría, pero queríamos que también hubiera un informe de los técnicos de la casa para poder tomar una resolución. Ya le adelanto que nuestro voto va a ser la abstención, y que entendemos que este tipo de cuestiones o este tipo de acciones hay que llevarlas a cabo también, porque se pretende dar respuesta a un número de ciudadanos
que no sé en su cuantía cuántos son, pero que en su día, con su esfuerzo, su trabajo y su dinero, hicieron unas inversiones ahí para hacer sus casas, y que ven que en estos momentos ahora lo que tratan es que una vez que se desarrolle todo ese suelo tengan que hacer sus aportaciones a ese suelo, tanto en terreno como económicas, ¿no? Entonces entendemos que hay que dar una solución, que la solución no sé si esta será la mejor o no, yo supongo que sí, y si además si nos están obligando, pues sí, va a ser que sí. Entonces lo que sí nos gustaría es saber, cuando ya esté el estudio de detalle y ver cuál es la salida, porque ahí se tiene que ejecutar una calle que ahora mismo está en tierra, que es la que está delante de los vecinos. Sabemos que hay una doble altura, hay un desnivel de 1,5 metros, 1,80 metros respecto a lo que es la carretera de Monfragüe, y eso hay que darle una salida, una vía que salga a la carretera de Monfragüe para que puedan acceder o salir. Entonces, una vez que sepamos en qué consiste ese desarrollo, bueno, pues ya podemos tener una opinión quizá más acertada sobre el desarrollo del mismo suelo. Así que nada más y muchas gracias. Bueno, yo creo que es un tema que, bueno, pues complejo, como pueden ser todas las cuestiones urbanísticas. En eso coincido con el portavoz de Izquierda Unida, en el que en muchas ocasiones nos es difícil el no tomar partido o decisiones que evidentemente a lo mejor no estamos conformes con ellas, no estamos de acuerdo, pero como administración tenemos que actuar para desbloquear situaciones generadas por anteriores administraciones que están bloqueando el desarrollo urbanístico de una determinada zona. Lo que traemos hoy aquí es un nuevo planeamiento urbanístico. Ahí nunca se aprobó un estudio de detalle, simplemente lo que se hizo fue incluir esa zona dentro de una unidad de actuación cuyos vecinos, los que ya estaban allí en aquella zona, consideraban que no tenían por qué verse incluidos dentro de esa unidad de actuación o dentro de ese planeamiento urbanístico. Presentaron un recurso contra la decisión administrativa tomada por el ayuntamiento y se les dio la razón por parte de los tribunales pertinentes. A partir de ahí, los tribunales lo que obligan a hacer un nuevo planeamiento urbanístico en el que lo que se ha intentado es tener en cuenta la voluntad de todas las partes para evitar evidentemente los recursos. Parece ser que así es. Otra cuestión es que una vez que esto esté aprobado definitivamente, cómo se vaya a desarrollar urbanísticamente esa zona, y habrá que traer los pertinentes estudios de detalle o las cuestiones que evidentemente obedezcan y que la ley del suelo marca para desarrollar urbanísticamente o edificar sobre un suelo urbano consolidado. No estamos modificando, lo que quiero que quede claro es que no estamos modificando ninguna de las condiciones de edificación, que ese es un dato importante que el portavoz de Izquierda Unida hacía referencia a ello. Es una zona muy complicada de edificar. No estamos modificando ninguna de las condiciones de edificación. Lo único que estamos haciendo es un nuevo planeamiento urbanístico, es decir, estamos delimitando zonas y creando unidades de actuación, por decirlo de alguna manera, y en la que evidentemente se ha dicho también por parte del portavoz del Grupo Socialista, uno de los temas centrales es la urbanización de la calle que continúa paralela a la zona de la avenida de Monfragüe. Había alguna otra solución, a lo mejor menos costosa, porque no solo lo que es la urbanización de esa calle, sino que hay un desnivel muy importante al final de la misma para evitar un fondo de saco, ¿no? Es decir, que esa calle tiene que tener salida, hay que hacer una obra importante, pero la única opción de llegar a un acuerdo mayoritario entre los propietarios parece haber sido esta, y lo que intentamos es que sea así. Vuelvo a reiterar que el informe del técnico municipal se incorporará en el periodo de alegaciones, que ahora hay un mes, esto es una aprobación inicial, pero vamos avanzando y le damos al juzgado pruebas de que somos un ayuntamiento activo en la resolución de problemas urbanísticos que unos cuantos hemos tenido y nos hemos encontrado y hemos tenido que ir solventando. Hay gente interesada en construir en esa zona, hay gente que no en la zona interior, que no está desarrollada, sino en la zona que ya está desarrollada. Saben que estamos haciendo los esfuerzos que hay que hacer para el establecimiento de una empresa en aquella zona, que está avalado por todos los informes técnicos, pero buscando pues todos los recursos legales posibles para que así fuera, pero no habrá ningún tipo de problema en el momento en el que esta aprobación urbanística esta modificación urbanística esté aprobada definitivamente y luego evidentemente se hagan las pertinentes y consiguientes desarrollos urbanísticos que la ley marca para desarrollarlo. ¿Entienden un segundo turno de intervenciones? ¿No? Pues se somete a votación la modificación puntual número 8 del Plan de Protección del Casco Histórico de Trujillo en relación a la UA2. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por mayoría de los presentes. Cuarto punto orden del día, ampliación, finalidad, cesión de uso a espacio. Paso a informarles.
Simplemente decirles que se hizo una resolución en tiempo pasado a la asociación ASPACE para la gestión del Centro de Personas con Diversidad Funcional y que anteriormente venía siendo conocido como ASPIAM, para que todo el mundo nos entienda. Desde entonces se viene desarrollando una actividad en esas instalaciones en las que se presta una serie de servicios a los usuarios en las mismas condiciones que lo hacía la anterior asociación, que es en el que se hizo la cesión, que es, si no me equivoco, centro residencial y taller ocupacional. Son los dos servicios que se vienen prestando. La asociación que gestiona ahora mismo el centro quiere ampliar su servicio a atención temprana y habilitación funcional para niños con otra serie de discapacidades, como pueden ser autismo u otra serie de cuestiones, y tenemos que les obliga a la Junta de Extremadura que haya un documento por parte del Ayuntamiento ampliando las categorías para las que se les permitió ese uso. Entiendo que no hay ningún tipo de problema por parte de los portavoces, pero se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí? Gracias, señor alcalde. Bien, simplemente agradecer la información, agradecer también la gestión que está realizando ASPACE. Nos hemos puesto en contacto con los usuarios, sobre todo con sus tutores, con los padres, madres y tutores, y parece ser que el grado de satisfacción es alto, con lo cual un problema que existía en nuestra ciudad pues se ha resuelto, y se ha resuelto desde nuestro punto de vista bien. Sí, le vamos a decir lo que le decimos siempre que hacemos una cesión de uso o siempre que se firma un convenio, ¿no? Y máxime cuando se trata de un colectivo tan vulnerable como el colectivo de la discapacidad, ¿no? Que estemos vigilantes a que se cumplen los objetivos para los que se crean este tipo de asociaciones, que estemos vigilantes y que les prestemos todo el apoyo necesario, ¿no? Por nuestra parte no va a haber ningún problema en aumentar las finalidades de cesión de uso de este edificio, con la esperanza de que tanto la habilitación temprana como la funcional pues comiencen a ser una realidad en nuestra ciudad cuanto antes. Nada más y muchas gracias. Pues, señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, bien. Brevemente, ratificarnos las palabras del portavoz de Izquierda Unida, en el que nos podemos sentir satisfechos porque yo creo que por parte de este ayuntamiento se ha hecho una buena gestión cuando se adjudicó el tema ASPACE. Creo que están trabajando muy bien. La satisfacción no solamente del usuario, sino de los familiares, de los padres, es muy importante. Y yo también quiero agradecer el trabajo que ha hecho, en este caso, Sole, porque sí, creo que las cosas cuando hay que decirlas se dicen, ¿no? Y yo creo que se ha hecho por parte de la Concejalía de Bienestar Social, se ha hecho un buen trabajo en ese aspecto. Nada más y muchas gracias. Entiendo que no hay un segundo turno de intervenciones. Evidentemente nosotros manifestamos nuestra satisfacción, ¿no?, también por el desarrollo que este problema que se generó en la ciudad está teniendo. Se está prestando un magnífico servicio, no solo un magnífico servicio, sino que este tiene y quiere ser ampliado, mejorar las condiciones, y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos con esta cuestión. Y había que traer a pleno ese aumento, ¿no?, de esa ampliación de la finalidad para el que cedimos el centro, puesto que además hay retrasos en las conversaciones que se están manteniendo con la Fundación Liberbank para la cesión del edificio que hay anexo, que es intención también de la asociación el ponerle en uso en el menor tiempo posible, pero las cuestiones administrativas, saben que no solo con nosotros, sino que en muchas ocasiones van despacio, y por más que estamos intentando acelerar esa cuestión, el Ayuntamiento renunció a la cesión que habían hecho en su momento para que se lo cedieran a ASPACE, que tienen intención de acometer obras y tener una residencia en la planta superior y en la planta baja, prestar una serie de servicios, pero como eso se retrasa un poco en el tiempo, pues evidentemente esta es la figura que tenemos para que se mejoren y se sigan prestando los servicios. Se somete a votación la ampliación de la finalidad de cesión de uso a ASPACE. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El quinto punto del orden del día se ha solventado al principio del Pleno. Sexto punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. ¿Algún asunto de urgencia, señor portavoz de Izquierda Unida? Sí. No hay asunto. ¿Algún asunto de urgencia, señor portavoz del Grupo Socialista? ¿Algún asunto de urgencia, señora portavoz del Grupo Popular? Ningún asunto. Séptimo punto del orden del día, resoluciones de la alcaldía que están a su disposición, como siempre se celebra el Pleno. Y octavo punto del orden del día, ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, algunos ruegos y algunas preguntas también. Vaya nuestra primera intervención para felicitar en estas fechas tan entrañables
a los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo y sus municipios, desearles una feliz Navidad, que hayan pasado felices fiestas y que el año que venga sea un año próspero, cargado de trabajo, que es lo principal, porque cargado de trabajo y de salud, que son las dos cosas principales. Lo demás, pues bueno, pues, si viene, bienvenidos sean. Reiteramos desde aquí nuestra felicitación y que disfruten de estos días de descanso para quien tenga descanso y que el próximo año venga cargado de todos los deseos e ilusiones que los ciudadanos quieran. Preguntas. Bueno, la primera pregunta es obligada. Yo creo que ya llevamos varios plenos haciendo la misma pregunta. Es ¿qué sabemos de la RPT? Si se va a incorporar, cómo, cuándo, en fin. Algunas sugerencias que nosotros hacemos. Creemos que ya hemos cerrado un ciclo electoral, no lo sabemos, no lo tenemos claro, puede que no, puede que la situación está un poco en deshojar alguna margarita que otra, pero hemos constatado en estas últimas elecciones que hay excesivo afluencia de votantes en un colegio en nuestra ciudad. Creemos que se concentra muchísimo votantes en el colegio de Aspián y entendemos que ya tenemos edificios ubicados en alguna zona de la ciudad, hablo por ejemplo del Centro del Conocimiento, y que sería un lugar idóneo para colocar una mesa electoral que aglutinara un conjunto de personas que viven por esa zona, ¿no? Y bueno, pues no sabemos cómo son los trámites, si eso depende de nosotros o depende del INE, si hay que solicitar autorización, ¿no? Pero lo ponemos encima de la mesa, ¿no? Es cierto que en Aspián el colapso de gente es brutal, sobre todo a determinadas horas, y bueno, la idea no la dio gente que venía desde muy lejos a votar a ese colegio. Gente mayor que se concentra en zonas lejanas a ese colegio y que tendrían mejor acceso a ejercer su derecho a voto si el colegio estuviera ubicado en otra zona, ¿no? Por lo tanto, dejamos la pregunta ahí para que se pueda bueno, pues analizar, estudiar y ver qué se puede hacer, ¿no? Sobre todo si es verdad que entramos ahora en un ciclo largo sin elecciones, ¿no? Si es corto, yo entiendo que no va a dar tiempo de aquí a... Pero si el ciclo es largo, pues tendremos tiempo para pensarlo, ¿no? Otra pregunta tiene que ver, los vecinos de la barriada del Molinillo se están quejando de cómo se encuentran las calles. Entendemos que hay que asfaltar y que usted pretende asfaltar todas a la vez, pero sinceramente hay zanjas que son grandes y hay vehículos que tienen dificultades para traspasar determinadas calles, ¿no? Y lo sé bien porque mi familia vive por esa zona, ¿no? Y bueno, y además es una zona que tiene mucho tráfico por el centro de alta resolución, con lo cual se genera por las mañanas un caos circulatorio interesante. Una propuesta que, bueno, igual no es el momento de hablar de ello, pero también es algo que a mi grupo nos ha preocupado. Hemos estado últimamente, por desgracia, acompañando a algunos familiares en el cementerio de nuestra ciudad y nos hemos dado cuenta de que hay una práctica habitual que consiste en cerrar el nicho a la par que nosotros lo cerramos con ladrillo y cemento. Eso implica, desde nuestro punto de vista, un tiempo excesivo de duelo en ese momento, ¿no? Que los familiares tienen que soportar aproximadamente 20-25 minutos, que lo tenemos controlado, mientras los operarios están haciendo todo el proceso de cerrar el nicho. Repito, a lo mejor no es el momento, pero bueno, es un ruego que me han hecho y que yo tengo que trasladar. Entendemos que hay sistemas alternativos que son bastante más rápidos y que evitan ese mal trago que tienen que pasar los familiares en ese momento. Sistemas que consisten en poner una plancha de cemento con silicona. Yo me he puesto en contacto con los operarios y me dicen que es complicado porque las medidas aquí son distintas, porque los nichos no están preparados, etcétera, ¿no? Pero que como medida provisional se puede hacer y luego después ellos vuelven a hacer. El tema no es tener a los familiares tanto tiempo esperando. Ese es el problema, ¿no? Y por último, otra pregunta. Hemos sabido por prensa que pretenden modificar la ubicación de la oficina de turismo. Nos gustaría saber qué hay de eso, si se tiene previsto, si no se tiene previsto, dónde se va a ubicar, etcétera. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien. Bueno, pues yo voy a comenzar dando la enhorabuena, que no lo he hecho antes, al nuevo concejal de este ayuntamiento. Desde el Grupo Socialista te deseamos lo mejor, toda la suerte del mundo mundial y que trabaje consecuentemente.
Por otro lado, también felicitar, como no, a los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo en estos días para que pasen unos días entrañables junto a sus familias, que puedan divertirse en la medida que se pueda y que de cara al próximo año pues haya una clara mejoría en todos los aspectos personales, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y ahora paso a hacerle la pregunta, señor alcalde. Vamos a ver, la situación de la empresa de recogida de residuos, ¿en qué situación se encuentra la anterior y la actual, si no le importa? Y sabemos también que hay distintos trabajadores del ayuntamiento que hacen labores de jardinería. Yo no sé cómo lo tendrán eso separado, si lo hacen en conjunto con la empresa con Valoriza, o si lo hacen por separado. No sé, las funciones, cómo están catalogadas ahí en ese aspecto. Por otro lado, sabemos que se van a hacer obras en la Plaza de Abasto. He visto por ahí alguna cuestión que no nos han informado ustedes, pero bueno, lo hemos visto por ahí a través de las redes, si nos podían informar de ello. Y a colación de esto le hago una propuesta que es de cara al mes de agosto del próximo año, que hagamos el Jueves Mayor en la plaza de nuestra ciudad, que yo creo que sería interesante recuperarlo. También en qué situación se encuentra el recientemente estrenado refugio de animales, si se va a hacer cargo alguien de la gestión o no, porque también hemos visto a través de las redes que parece que hay algún desacuerdo. Por otra parte, hemos tenido quejas sobre la iluminación de la muralla, que no se ilumina totalmente en estos días. No sé si es que hay alguna cuestión de fondo puntual. La anterior o la antigua estación de autobuses, hay una zona amarilla todavía en el margen izquierdo, con lo cual los coches no saben si aparcar o no aparcar, pero le rogaría que se eliminara ya esa de una vez y que se pueda utilizar de aparcamiento. También hemos tenido conocimiento de que la caldera de las Américas en Huerta ha sufrido alguna avería, no sé de qué tipo. Lo digo porque en estos días, antes de que comiencen las clases, porque aquello es muy frío, se pudiera recuperar. Y por último también, y bueno, se ha adelantado también el portavoz de Izquierda Unida, ¿no?, el asfaltado de la calle Molinillo. Yo entiendo que usted está esperando a que, una vez que esté terminada todas las obras, bueno, pues se haga todo de una vez, pero yo creo que sería conveniente, porque hay un desnivel bastante importante de que se haga con tierra movida, con tierra, de alguna manera se pudiera tapar un poquitín esa situación, ¿no? Y hemos tenido también quejas de los vecinos de la barriada Gabriel y Galán, porque parece que se están quemando pastos allí al final de la barriada, se están quemando pastos por parte del Ayuntamiento de Trujillo, y todos esos humos, bueno, pues van a las casas. Yo creo que Trujillo tiene un término bastante importante y grande para poder quemar y que no molestemos a ningún vecino. Y en cuanto al ciclo corto que decía el portavoz de Izquierda Unida, yo espero que no tengamos ningún ciclo corto, que el ciclo sea largo, que no tengamos nuevas elecciones ahora, porque hay algunos que trabajamos más que otros, y no quiero decir con eso que no trabaje el portavoz de Izquierda Unida, Así que vamos a esperar que sea un ciclo largo y no tengamos más elecciones de momento. Nada más y muchas gracias. Pues voy a intentar responderle a todos. Primera pregunta hecha por el portavoz de Izquierda Unida, sí es la relación de puestos de trabajo. Es intención y voluntad de este equipo de gobierno que con la aprobación del presupuesto vaya a la aprobación de la RPT, y en esa línea es la que se está trabajando y se viene trabajando. Otra cuestión, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, es el resultado de esa RPT, que sea el más satisfactorio o no, pero es necesario, es el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos, y hay que hacerlo, aunque al día siguiente esta nueva corporación municipal, porque ese acuerdo previo, nos sentemos y empecemos a hablar todos de alguna modificación o de que haya que hacer alguna cuestión en esa RPT. Pero evidentemente, para hacer eso, lo primero que habrá que hacer es aprobar ese documento, que es el que está firmado entre todos, y va a ir fijado, como digo, con el presupuesto, que está muy avanzado y del que la concejala y la interventora tienen intención, si podía ser incluso a lo largo de esta semana o la que viene, darle ya una copia para que vayan estudiándolo y viendo. Sobre la cuestión del colegio electoral que planteaba, coincido con usted, no solo es un colegio muy amplio, sino que es un colegio además
que hace equivocarse a la gente en muchas ocasiones, se cansan, no se encuentran en las mesas, se marchan, etcétera, etcétera. Y eso que en Trujillo no nos podemos quejar de datos de participación, que vienen siendo cercanos al 80% en muchas ocasiones, y yo creo que es un dato bueno, con lo cual no muchos desesperan en su intento, pero los que estamos allí de apoderados y la mayoría de los grupos políticos, y ustedes lo saben, hace que el Colegio de Aspián sea un colegio complicado porque la gente no se encuentra. No es potestad del Ayuntamiento el fijar los colegios electorales, es potestad de la Junta Electoral. Nosotros podemos hacer una propuesta, evidentemente dándole un edificio donde se pudiera realizar esa votación y con un planteamiento lógico, pero es potestad de la Junta Electoral el fijarlos o no. De hecho, había 11 mesas electorales en Trujillo y reunificaron una en Aspián porque consideraban que eran pequeñas. Entonces yo ahí ya el criterio que sigan técnicamente la Junta Electoral, la verdad que lo desconozco, pero se le puede lanzar una propuesta que coincido con usted. Sobre la cuestión del cementerio, a la que usted también hacía referencia, nosotros también hemos tenido sugerencias y quejas de ese tipo, quejas por parte de los familiares, sugerencias por parte de las empresas de este ámbito de la ciudad. Se han mantenido algunos contactos, hay que estar con el responsable de cementerios, con empresas de ese ámbito, en el que son unas planchas, como usted dice, que se ponen en 2 minutos, pero usted ha dado otra de las claves y se ha respondido. El problema que tenemos es la dimensión de los nichos de nuestro cementerio. Además, con un problema añadido, que yo ya dejo encima de la mesa, porque es un problema al que nos tenemos que enfrentar a esta legislatura, la siguiente: no hay espacio en el cementerio de Trujillo, cada vez hay menos espacio. Se están reutilizando nichos que evidentemente a partir de los 99 años revierten en el ayuntamiento, son nichos antiguos a los que evidentemente se adecenta, se pone en valor, pero hay un problema real que tiene este ayuntamiento. Usted dice no son cosas agradables de hablar, pero de las que hay que hablar, y es que Trujillo necesita un nuevo cementerio. Y esa es una realidad que tenemos que abrir, que tenemos que saber, muy costoso económicamente y muy costoso sentimentalmente en pensar en una nueva ubicación para un cementerio, pero Trujillo necesita un nuevo cementerio. El nuestro está protegido, es un cementerio histórico, no se pueden hacer nuevas construcciones, se han estudiado varias posibilidades, con enterramientos en el suelo, para aprovechar espacio, pero es difícil el problema. No hay capacidad de crecer, no es una cuestión de derribar un muro y crecer, no hay espacio para crecer físicamente, y hay que ir pensando en la ubicación y en la realización de un nuevo cementerio que posiblemente solventaría esos problemas, porque los nichos, los últimos nichos que quedan nuevos, pues sí cumplirían medidas de esas láminas estándar de las que usted hablaba, que para adaptarlas a los nichos del cementerio de Trujillo pues habría que cortarlas, y al final supondrían, si es 25 minutos con el ladrillo, pues estaríamos hablando pues a lo mejor de 15 minutos, le ahorraríamos a la familia un sufrimiento de 5 minutos, pero no sería una solución tangible al problema. Pero sí la realidad es que dejo encima de la mesa, y es bueno que usted pregunte esto para que los ciudadanos lo vayan sabiendo, los grupos políticos. Es un debate en el buen sentido o mal sentido que se tiene que abrir, es que Trujillo necesita unas nuevas instalaciones de cementerio. Sobre la barriada del Molinillo, que me preguntaban a ambos portavoces, se han respondido también ustedes mismos. Es nuestra intención el poder acometer esa obra en su totalidad, porque además la empresa que realiza las obras en la cesión solamente tapará las zonas que ha abierto. Es nuestra intención que evidentemente ya se asfalten todas las calles. Están medidas por nuestros técnicos, presupuestadas y hechas, pero no hay partida presupuestaria, y para evitar tener una factura con reparo o que quede fuera del presupuesto, evidentemente la propuesta de las propias empresas ha sido que en el mes de enero, que además irán finalizando en todas las obras, pues se puedan asfaltar en su totalidad todas las calles, no solo las zonas que se han abierto por parte de la empresa, sino ya que arreglamos las calles, se asfaltarán en su totalidad. Tendrá un coste aproximado, hablando de transparencia, no llega a los 50.000 euros, sumando el IVA, irá a los 60.000 euros, con lo cual, además, nos gustaría que lo hiciera la misma empresa con la que trabaje la empresa adjudicataria del agua, que es la que pagará pues el asfalto de mitad de la calle, la otra mitad la asumirá el ayuntamiento. Sobre la plaza de Abastos, son obras adscritas al PER, se están haciendo mejoras de modernización, de accesibilidad a todas aquellas instalaciones. El concejal responsable de las mismas, que es Emilio Novella, les puede informar, que es el responsable del PER. También se han hecho obras adscritas a esta cuestión en el cementerio de Trujillo, en el patio de la derecha, en el primer patio según se entra a la derecha. Las obras del PER, como digo, el responsable de las mismas y posee el concejal de mercado es Emilio Novella, en este caso, las del cementerio también Emilio Novella, en cualquier caso en coordinación con Jesús Martín como responsable de fomento del ayuntamiento.
El jueves mayor es una propuesta que recojo, le pido a la concejala responsable del área que lo tenga en mente, se ha planteado en alguna ocasión, pero cierto es que no lo hemos puesto en marcha y puede ser una buena iniciativa. Sobre el refugio de animales que hemos hablado hoy, mire, yo creo que es un tema también importante. Yo quiero desde aquí agradecer la labor altruista y desinteresada que la Asociación Protectora de Animales ha venido desarrollando a lo largo del tiempo en pos de esto, que es un servicio municipal, que además la ley nos obliga a cumplirlo y que hasta ahora estaba un tanto abandonado. Los últimos 4 o 5 años, pues evidentemente ha habido una labor de personas voluntarias en esta cuestión que han venido desarrollando una labor que yo desde aquí agradezco y, bueno, pues le doy todo el reconocimiento del mundo. Se firmó un convenio en la primera legislatura con la Asociación Protectora de Animales de Cáceres, que gestionaba el refugio de Cáceres, para que gestionara esta cuestión aquí. Ese convenio hablaba de 20 animales que se superaron con creces y la asociación dijo que no tenía capacidad para desarrollarlo aquí, pero eso permitió tener una red de contactos en Trujillo que generó la creación de una asociación en nuestra ciudad, que era lo ideal. En contacto con ellos se hizo un centro para la recogida de animales, para que evidentemente tuvieran un espacio para poder ubicar esa cantidad enorme de animales. La realidad, y hasta donde yo sé, se ha trabajado con ellos en absoluta armonía, la realidad, y lo que yo sé hasta última hora, es que evidentemente las personas responsables de la asociación protectora, que son voluntarias, se han encontrado sobrepasadas por la situación y evidentemente con poca capacidad de apoyo real a la hora de gestionar esta cuestión. Yo creo que su queja, que la he leído con usted en las redes sociales, hemos hablado con ella la pasada semana, la última vez, es que se encontraban bastante solos, ¿no? Más allá del apoyo que nosotros le pudiéramos haber dado, mayor o menor. Nosotros, nuestra intención era haber firmado un convenio en el 2016 con ellos para gestionar ese centro. A partir de ahora, que es una decisión libre y voluntaria, si ellas no quieren continuar porque se sienten evidentemente sobrepasados por la situación, estamos hablando de que, pues sin exagerarle, pues puede haber alrededor de 60 a 100 perros abandonados al año. Es mucho, una cantidad importante. Y claro, al final, cuando generas un servicio, yo lo reconozco claramente, los partes de la policía que te hablan de un perro abandonado, isofacto es y se llama a la persona responsable de la asociación protectora. Claro, sábados, domingos, lunes, martes, horario de trabajo, no trabajo, destrabajo, etcétera, etcétera. Se compró material, un lector de microchip, un lazo para que ellos lo usaran. Las instalaciones todavía incluso están haciendo algunas mejoras para que estuvieran más protegidas conforme a los criterios que esa propia asociación nos dio. Y o voluntad o la asociación de alguna manera, que yo no creo que sea solo una cuestión económica, que también ella lo expresaba en las redes, nuestra intención, y de hecho en el presupuesto del 2016 ustedes lo verán, iba una partida presupuestaria de 12.000 euros para firmar ese convenio con la asociación y dispusieran de medios. Es una cuestión más de que al final 2 personas no pueden estar 365 días al año, 24 horas al día, dedicándose en exclusividad a eso porque tienen su vida personal, y yo les entiendo, y no por egoísmo, porque dice tienen su vida personal y parece, pero es que realmente es muy complicado. Es cierto que en la mayoría de ciudades la gestión de estos centros en muchos casos la tienen asociaciones, pero algo más profesionalizada. Alguien de la asociación está dedicado a la exclusividad a eso, la asociación le paga algo, etcétera, etcétera, pero si no es francamente muy complicado. Nosotros vamos a poner todos los medios para que la asociación, que creemos que a lo mejor con esas personas u otras pueda retomar la actividad. Pero si no es así, evidentemente tendremos que tener, ahora que tenemos unas instalaciones, pues con algunos operarios municipales encargarnos de esta cuestión. No nos quedará otra cuestión, pero lo mejor siempre es que esto sea, como digo, de manera voluntaria, y yo desde aquí de verdad quiero reiterar el agradecimiento a las personas que hasta ahora han venido haciendo esta labor, porque yo creo que ha sido impagable, y los que tenemos la oportunidad de ver los partes de la policía, lo digo con absoluta normalidad, impagable, porque todo lo que ha pasado en relación a esta cuestión en los últimos 2 o 3 años ha sido gestionado por ellos y con una tarea complicada. Sobre la iluminación de la muralla a la que me hacía referencia, es cierto, hay un tramo desde el Espolón hasta la Puerta de la Coria
que carece de iluminación porque se robó, si no me equivoco, todo lo que es el sistema y el cobre que lo unía, y hay que volver a hacer una inversión de importante cuantía para volver a ponerlo en servicio. Es nuestra intención hacerlo, pero estamos hablando de una inversión económica importante, no una cuestión baladí de poco dinero que nos hubiera permitido evidentemente arreglarlo en el tiempo. Se está pendiente de fondos, que ahora está viendo mucho por esta cuestión, para además intentar cambiar parte de todo el sistema por uno más eficiente. Sobre la estación de autobuses, la línea Mariña Pintada, la concejala de tráfico que se lo traslade a la policía, la Caldera de las Américas, que tuvo un problema el lunes pasado, el día después de las elecciones, ya han estado los técnicos allí, se está solventando para que al inicio del colegio no haya ningún tipo de problemas. Y la quema de pastos ya no se realiza porque ya está puesta en marcha una máquina trituradora que lo que hace es todos los restos de poda que se tienen, triturarlos y utilizarlo incluso en la mejora de los jardines. Sobre la empresa de residuos, que también me ha preguntado, la actual y la anterior, no sé exactamente qué es lo que quiere que le explique, me ha dicho la empresa de residuos, la actual y la anterior. Vale, la situación económica, el último recibo se les ha pagado en septiembre, octubre, no se lo sé decir con exactitud. A la actual, a la anterior hay una deuda con ellos de recibos, podemos hablar de los 700.000 euros aproximadamente, con intereses, revisiones de precios, etcétera, etcétera, podemos estar hablando de 1 millón de euros. Ha habido una conversación hace 1 mes y medio, 2 meses con la anterior empresa y estamos buscando una solución para evidentemente poder hacer frente a ese pago. La empresa quería que se le pagara en su totalidad, también estaban abiertos a una negociación y hay posibilidades que el Ministerio tiene para el pago de sentencias judiciales, que a lo mejor sería más conveniente el que tuviéramos un procedimiento judicial y pudiéramos acogernos luego a las ayudas que el Ministerio tiene, como el Ayuntamiento de Plasencia para la cuestión de las huertas de la isla, que nos adelantaría el dinero y se lo podríamos devolver a un tipo de interés muy bajo, ¿no? Mejor que el que podamos negociar con una entidad financiera. Pero todavía no hay nada claro. Sobre la cuestión de trabajadores que colaboran con la empresa actual, el pliego de parques, que yo le pido que se lo relean, es muy escueto en algunas cuestiones, ¿no? Es decir, habla solamente del mantenimiento de jardines y poco más, y de hecho la cuantía era muy pequeña, con los sueldos de los 3 trabajadores que el propio servicio asumía, que si se comían la partida destinada dentro del pliego de condiciones destinada a ese fin. Por lo tanto, es necesario para mantener cunetas, toda una serie de zonas, el contar con apoyo de personal municipal, mantenimiento de limpieza diaria de hojas, todo ese tipo de cuestiones que quedarían claramente fuera al margen del contrato, en muchas ocasiones con medios que la propia empresa facilita y coordina evidentemente con ellos, que son los que tienen la gestión de los parques. Pero lo que se hacen son, vuelvo a reiterarlo, fundamentalmente labores de apoyo. No tiene, por ejemplo, entre los objetos contemplados por la empresa, no tiene el desbroce de todas las zonas aledañas a la avenida de Extremadura, al campo de césped artificial. Eso no está contemplado dentro de lo que es, por ejemplo, el pliego, y eso es lo que hace el personal adscrito a esa cuestión. ¿De acuerdo? Creo que todo contestado, todo lo que se me ha preguntado. Sí aprovecho para felicitar también desde aquí la Navidad, aunque ya pasada, y especialmente el fin y nuevo año 2015-2016 a todos los trujillanos y trujillanas. Agradecer a la oposición su labor. Felicitarles a todos, a los concejales, porque han revalidado nosotros sus actas electorales en este año 2015, que ha sido un año clave para los que nos sentamos en esta corporación municipal. Mi bienvenida a lo largo de algunos meses a los que se han incorporado, mi felicitación, mi agradecimiento por su implicación y su disposición, y que el año 2016 sea corto o largo, electoralmente no lo sabemos, no depende de ninguno de nosotros, de los que estamos aquí. Que sea lo positivo, que sea lo más positivo posible para Trujillo, para Extremadura, evidentemente para todos los españoles, que los que estamos aquí nos sentamos para intentar facilitar la vida a los ciudadanos y ciudadanas, y creo que así debiera ser entre los que están más arriba también, aunque a veces, como están más lejos de la gente, pues no pensarán en esa cuestión y pensarán en otras cosas, pero yo confío en que todos los que están pensarán con la cabeza y llegarán a un acuerdo. Feliz año 2016, bienvenido al nuevo concejal de la Corporación Municipal, y que pasen unos días excepcionales. Nos volvemos a ver en enero. Gracias.